Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Bien, muy buenos días a todos. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo este tiempo, compartiendo la palabra de Dios. Y quisiera que en este día, un día especial, el Día del Padre, mandarles un saludo a todos los papás, que Dios les bendiga, que puedan disfrutar este día en familia, con sus hijos, con sus padres también, si lo tienen.
y puedan disfrutar también de ese amor que viene de parte de Dios, que es un Padre amoroso y que siempre nos está cuidando, nos está ayudando en todo, y que podamos también pensar en eso, ¿no? Que tenemos un papá que sobre todas las cosas nos está protegiendo permanentemente. Así que bueno, en esta mañana quisiera que juntos podamos compartir la palabra de Dios. Estamos viendo en este tiempo el estudio de Romanos con Andrés, y también vemos algunos temas salteados en cuanto a vida cristiana. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo tiene que ser nuestro andar. A la mañana cómo tenemos que despertarnos, a la tarde cómo tenemos que terminar el día, y siempre era buscando el rostro de Dios. Hoy quisiera que juntos podamos ver en la carta de Pedro una de las características que Dios nos habla a los que ya somos hijos suyos. Él quiere que nosotros seamos siervos. Y sabes, esa palabra siervos no se utiliza mucho. Hoy estamos acostumbrados a escuchar líder. Estamos acostumbrados a escuchar aquellos que están al frente y pastorean, apóstoles y todo ese tipo de cargos. Pero hoy quisiera que juntos veamos lo que Pedro dice acerca del servicio y de el ministerio. Así que bueno, acompáñame a 1 Pedro capítulo 4. Vamos a ver desde el versículo 1. Vamos a ver solamente 11 versículos, pero en estos 11 versículos es muchísima la enseñanza que Pedro nos quiere transmitir. Vamos a separar en dos grupos estos 11 versículos. Vamos a ir viendo algunas características de lo que un cristiano era antes de conocer a Cristo y lo que Dios quiere que vos hagas, que yo haga después de haberlo conocido. Así que vamos a 1 Pedro capítulo 4. Acompáñame, vamos al versículo 1. El título dice: Buenos administradores de la gracia de Dios. Ten en cuenta que los títulos no son inspirados por Dios. Los títulos están puestos por hombres. Cuando juntaron todo el canon, fueron separando, ¿no es cierto?, libro por libro, los distintos temas, y al leer fueron poniendo títulos para facilitar la lectura y para facilitar el estudio, porque nos da una idea de lo que trata el capítulo. Acuérdate que tampoco había ni capítulos ni versículos, sino que los masoretas, un grupo religioso en casi 1000 años, ordenaron toda la Biblia y pusieron capítulos y pusieron versículos y pusieron títulos, y todo eso lo hicieron para que vos y yo podamos aprender o estudiar con más facilidad la palabra de Dios. Ahora sí, vamos al versículo 1 y nos vamos metiendo en el tema de este domingo. Este domingo tiene que ver con el servicio que vos tenés que tener para con Dios, que yo tengo que tener para con Él. Así que vamos a leer. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración.
Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo pasaje este, ¿no? Vamos a ir viendo algunas cositas en cuanto a qué cosas Dios nos quiere mostrar. En primer lugar, en el versículo 1 nos muestra la obra del Señor Jesús. Puesto que Cristo padeció también, dice, armaos del mismo pensamiento. Si Cristo padeció, te está diciendo Pedro, armate del mismo pensamiento, porque vos y yo podemos estar en dificultades, en necesidades, padeciendo, igual que el Señor Jesús. Y hay que estar preparado. Perdón. Una de las cosas que Pedro nos está queriendo enseñar a vos y a mí es que tenemos que estar preparados en todo momento para pasar momentos difíciles. Y viendo los primeros 6 versículos, vamos a separarlos, los primeros 6 versículos, una de las cosas que comienza este versículo es prepárate. Prepárate para andar como Jesús anduvo, o a sufrir como Jesús sufrió, o a padecer. Y eso de prepararnos, porque Pedro nos está diciendo bien claro, ocupate de esta manera porque van a venir momentos difíciles, es algo que tenemos que ponerlo en práctica. Hay cosas que ya sabemos, que vemos y que estamos en una situación a nivel general en el país, en la situación económica, política, que está bastante complicada. Vemos el pecado como sobreabunda, asesinatos, homicidios y tantas otras cosas. Prepárense para estar padeciendo por causa de todo esto. Es lo que Pedro nos está diciendo. En la carne, porque eso es lo que estamos padeciendo. Dice el mismo versículo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La obra del Señor Jesús es algo maravillosa, nos muestra todo lo que Él padeció. Terminó en la cruz sufriendo en favor de cada uno de nosotros y terminó con el pecado. El pecado ya está condenado. Todo lo que vos hiciste mal o que vas a hacer ya está pagado, ya está perdonado en la cruz, porque la obra de Jesucristo hizo algo maravilloso, perdonar todo tu pecado, mi pecado, si lo confesamos al Padre. Si entendemos la obra maravillosa del Señor Jesús, si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él terminó, como dice acá, con el pecado. Él ha padecido en la carne. Si vos ves cualquier película del Señor Jesús, sus últimos momentos fueron latigazos, golpes, escupidas, maltrato. Y Él no dijo nada. Por el contrario, todo lo hizo por amor al Padre, pero también por amor a vos y a mí. Qué maravilloso, ¿no? Prepárate para padecer y tratar de hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús si te llega a tocar. Hay países donde no se puede predicar el Evangelio. Marcelo siempre menciona y pide oración por distintos países donde no se puede predicar el Evangelio. Y ellos por predicar el Evangelio muchas veces son encarcelados, golpeados, torturados de muchas maneras. Por amor a Dios hacen todo esto. ¿Por qué? Porque quieren anunciar el mensaje de salvación y están dispuestos a padecer. Argentina, dentro de todo, no tenemos una persecución como esta que estoy mencionando, pero tenemos otras y hay que estar preparados. Por lo tanto, el primer versículo nos da esa idea. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, como dice acá, del mismo pensamiento. Prepárate. Pero el 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es el punto donde uno no tiene que olvidarse la obra del Señor Jesús y empezar a vivir dentro de la voluntad de Dios y no
bajo el poder de la carne. Mirá, la carne es débil. El hombre tiene un deseo, la mujer, ¿no?, hacia las cosas que muchas veces son malas. Pero es la naturaleza que lleva a hacer eso. Y Dios te dice, mira, no busques tus deseos carnales, busca los espirituales, busca a Dios, anda como Él te dice, anda en sus caminos, anda correctamente de acuerdo a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a la guía que Él te da, y te va a ir bien en todas las cosas espiritualmente. Anda dentro de su voluntad. El andar en la voluntad de Dios muchas veces es fácil de decirlo, pero no es fácil andar en ese camino. Porque muchas veces decimos, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la realidad es que la voluntad de Dios la vas a ir descubriendo mientras vas avanzando. Cuando vas por un camino y ese camino es el camino incorrecto, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo va a obrar de manera tal que te va a decir, este no es el camino correcto, y te va a marcar hacia ir hacia otro lugar, hacia otra forma de vivir, hacia otra forma de andar y de hacer las cosas. Quizás no conoces toda la palabra de Dios, que es la guía, pero hay muchas cosas que el Espíritu Santo te va a mostrar, que es Dios mismo. Te va a mostrar hacia dónde tenés que ir. El jueves escuchábamos por Leo que si vamos en camino difícil, nuestro pie no va a resbalar. El Salmo 121 mencionaba eso. Y es una realidad que cuando vos estás dentro de la voluntad de Dios, aunque estés en un camino difícil, Él te va a hacer andar firme, pero también te va a mostrar cuál es el camino, la senda correcta. Hay un coro que cantamos, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Y eso es una realidad. Él va marcando tu camino y mi camino, de distintas maneras, hacia donde vos querés ir, y es la voluntad de Dios, y vas a ir caminando, y Él te va abriendo puertas, pero cuando no quiere Él, te las va a ir cerrando, de tal manera que te des cuenta. Este versículo 2 te da esa idea de andar en la voluntad de Dios, pero el tercer versículo también te muestra acerca de dónde estabas antes y dónde Dios te quiere colocar. Fíjate que dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Lo que vos antes hacías agradaba a hombres y mujeres que no conocían y no tenían ese temor de Dios. Y vos podías andar en un montón de pecados, de circunstancias alejadas de Dios. Y eso es lo que te dice este versículo. Andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación, abominables idolatrías. Todo eso era lo que vos y yo vivíamos sin Cristo. Y este pasaje te hace recordar, mira, vos antes vivías haciendo todo esto. Pero el siguiente pasaje te marca y te dice, pero ahora vos conociste a Cristo, conociste lo que padeció por amor, sabés que tu pecado fue perdonado y Jesucristo te empieza a mostrar un camino distinto, te empieza a mostrar una vida distinta, no la que ya viviste y que fue agradable a algunos, sino la que va a ser agradable ahora a Dios. Dice el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, tus amigos que antes se emborrachaban con vos, se drogaban con vos o hacían cosas que no le agradaban a Dios, al ver tu cambio, al ver tu manera de ver las cosas de otra manera ahora y de vivir y querer trabajar de una manera distinta, agradando a Dios, ellos van a decir, ¿qué le pasó a este? Le lavaron la cabeza. Ah, estos religiosos, mirá, lo cambiaron. Ah, estos evangélicos, mirá lo que hicieron. Le metieron tantas cosas en la cabeza que ahora no sabe hacia dónde va a ir, qué va a hacer. Esa es la manera que piensan. Y cuando vos le querés explicar, no, lo que pasa es que yo me di cuenta que no era lo correcto, que Dios no quería eso, empiezan a burlarse, a decirte cosas, a
basurearte, a ultrajarte, como dice acá. ¿Por qué? Porque ellos quisieran que vos estés con ellos, pero al ver tu cambio, muchas veces ellos quieren lo mismo, pero no están dispuestos a hacer ese esfuerzo de salir de todo eso con la ayuda de Dios. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mira, todos ellos que te trataron mal y dijeron cosas de vos y te hicieron mucho daño, ellos van a tener que rendir cuenta un día delante de Dios. Dios es el que juzga a los vivos y a los muertos. Bueno, Él va a juzgar un día su manera de actuar, de andar, de vivir, igual que la tuya y la mía. Con la gran bendición que si nosotros hemos creído en Jesucristo, cuando el Señor nos venga a buscar, vamos a ir con Él y vamos a estar disfrutando toda una eternidad con Jesucristo, disfrutando de las bodas del Cordero, disfrutando del tribunal de Cristo, un lugar donde Dios va a dar recompensa a nosotros que vivimos tan mal, que hicimos tanto pecado, que hicimos tantas cosas que no eran buenas. Sí, Dios nos va a dar una recompensa porque Él hizo todas las cosas nuevas. Él perdonó todo tu pecado y te dio la posibilidad para comenzar una nueva vida. Y de ahí en más Él va a valorar todas las cosas que hiciste para Él. Y te va a dar una recompensa por las cosas que hiciste para gloria y honra de Jesucristo. No para gloria de los hombres o para que te vean, sino para glorificar a aquel que merece ser glorificado. Ahora, este versículo 5 te está diciendo, ellos van a ser juzgados, al igual que nosotros también. De distinta manera, en distintos lugares, sí. Pero ¿sabes qué? Qué lindo saber que Dios nos está cuidando porque nosotros queremos estar en su voluntad, dejando atrás todo lo malo y empezando o siguiendo ese camino maravilloso, que es el camino de un cristiano arrepentido, con deseo de servir. Y ahí es donde quisiera que prestes atención, porque en esta primera parte estamos viendo la obra de Jesucristo y todo lo que hizo por nosotros. Pero desde el versículo 7 empieza una manera distinta que Jesucristo nos dice que vos y yo tenemos que andar y vivir, sirviendo, siendo siervos, servir por voluntad propia. Eso es algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que hacer y mientras lo hacemos, disfrutar de todo lo que hacemos. El versículo 6 da una pauta de la obra que el Señor Jesús hizo. Les dio la posibilidad a ellos que estaban con vos antes, viviendo toda esa vida que no agrada a Dios, se les da una oportunidad como te la dio a vos. Fíjate que dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. No es que se pararon en un cementerio y empezaron a predicarle a los muertos. No. La idea es que aquellos que ya murieron alguna vez escucharon el Evangelio y tomaron la decisión de aceptar o rechazar a Jesucristo, pero tuvieron su oportunidad. Dios le da oportunidad a todos. Algunos dicen, pero ese indio que está allá en el medio de la selva o alejado y que nunca llegó el Evangelio, o esa persona que está en el medio del monte, y bueno, Dios le da oportunidad a todos. Y si no escucharon el Evangelio, Dios va a saber cómo juzgarlo, porque también da esa oportunidad de que le conozcan a Él, pero también que lo rechacen. Así que, pensando en esto, Dios es un Dios de oportunidades y le da oportunidad a muchas personas. ¿Sabes? Si predicaste el Evangelio a mucha gente y todavía no se convirtió, familiares, amigos, vecinos, no pierdas la oportunidad de seguir hablando de Jesucristo, de seguir viviendo como Dios quiere, como un buen cristiano, testificando el hecho de que somos hijos de Dios con nuestro andar, no solamente con palabras, sino con hechos. Y de esa manera vas a quedarte tranquilo que Dios le dio oportunidad a todos, porque vos fuiste un instrumento
para que conozcan a Jesucristo. Cuando vemos en esta primera mitad de estos versículos que estamos estudiando, lo bueno que es Jesucristo y de dónde nos sacó y a dónde nos puso, lo único que nos queda decirle es: gracias Dios por la obra de tu Hijo en favor de cada uno de nosotros. Gracias Dios porque llegaste a mi corazón y me perdonaste todos mis pecados. Gracias Dios porque me diste la posibilidad de aceptar y ahora en más de vivir en tu espíritu, en tu andar, en tus caminos, en tu voluntad. Eso es lo que Él quiere. Vamos al versículo 7 y vamos a comenzar con esta segunda parte. Yo quisiera que en esta segunda parte puedas prestar mucha atención, porque acá comienza un pedido de parte de Dios para vos y para mí. Un pedido que Dios nos hace y nos marca la importancia, nos marca lo necesario que es esto que Él nos va a pedir. Así que prestemos atención. Vamos al versículo 7 y vamos a leer pausado para ir viendo lo que Él nos quiere decir. Dice el versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que en estos versículos, desde el 7 hasta el 11, Pedro nos está diciendo y nos está mostrando un pedido de parte de Dios. En el versículo 7 me dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y sabes qué? Falta poco para que Jesucristo venga a buscar a los suyos. Falta poco. Y en ese faltar poco lo que nos queda es seguir anunciando a Jesucristo, seguir predicando el Evangelio, seguir enseñando la palabra de Dios, testificar y hacer discípulos. Es lo que tenemos que hacer porque el Señor viene pronto. Falta menos. Empezamos a ver un montón de circunstancias que uno dice, están pasando todo lo que menciona, ¿no es cierto?, la Biblia, que va a acontecer antes que venga el Señor Jesús. Hay terremotos, hay volcanes, hay guerras, hay distintas pestes, hay hambre, hay un montón de cosas que van marcando que el Señor llega. Falta poco. Y esa es una de las cosas que Pedro dice: mira, si sos un siervo de Dios, tenés que con urgencia predicar de Cristo. Tiene que ser con urgencia. ¿Por qué? Porque falta poco. No se está predicando el Evangelio y a veces no. Hay muchas iglesias que no lo hacen. Hay muchos hermanos y hermanas que no lo hacen. Creen que es la responsabilidad del pastor predicar el Evangelio, creen que es la responsabilidad de un evangelista predicar el Evangelio. Y el evangelista tiene el don y la capacidad de poder explicar con sencillez y claridad el Evangelio. Pero el Evangelio es para que todos podamos predicarlo. Y no es necesario que seas ni pastor ni diácono. Siendo un simple siervo, puedes predicar el Evangelio. Querido hermano, hermana, preocúpate en anunciar el mensaje de salvación. Dice ese mismo versículo: sed pues sobrios y velad en oración. Dos cosas que nos dice acá: sobrios.
La palabra sobrio tiene que ver algo contrario a ebrio. El ebrio no tiene dominio propio. ¿Vieron cuando camina un borracho? Muchas veces se va para un lado, se va para el otro, quiere decir palabras y no le salen, se ríe y a la vez se pone a llorar. No tiene un dominio propio. Bueno, acá te está diciendo, sed sobrio, tené dominio propio en tu vida, anda correctamente, no hagas las cosas que sabes que están mal. Ese dominio tiene que ser algo que vos tenés en tu vida y que podés manejar las circunstancias. Si sabés que estás mirando algo indebido en el celular, pornografía o lo que sea, ese dominio propio te da la posibilidad de decir, no, no voy a ver esto porque sé que está mal, porque sé que ofende a Dios, porque sé que entristece al Espíritu Santo. Ser sobrio es alguien equilibrado que en vez de hacer eso dice, voy a leer la Biblia y voy a conocer un poco más de este Dios maravilloso, y deja algo malo para hacer algo bueno. El equilibrio lo tiene bien manejado, no es como el borracho que se cae y se quiere levantar y se vuelve a caer. Una persona con equilibrio puede caminar rectamente sin ningún inconveniente. Y si trastabilla, puede pararse sin ni siquiera llegar a caerse. ¿Por qué? Porque tiene una agilidad, porque está viendo todas las cosas. Vos y yo tenemos que ser así, siervos que estén en esta situación de sobriedad en este mundo. Que la gente vea a alguien maduro, a alguien que pueda pedir un consejo. Hombres y mujeres que puedan reflejar eso. Hombres de oración, dice, y velad en oración. El velar tiene que ver con estar esperando algo. Estamos esperando al Señor Jesús y sí, todos los domingos nos juntamos en la cena para hacer memoria de Él, para esperar que Él venga. Pero los domingos nada más. ¿Y si viene un martes? Ah, no, yo lo espero el domingo. El domingo es hacer memoria de Él. El martes no es día de esperarlo, no. El cristiano tiene que andar esperando al Señor Jesús. Mira, tu día se puede acabar hoy, mañana, dentro de una hora, dentro de 30 años. Pero tenés que vivir de una manera en la que esperes al Señor Jesús. Y hablando con Él, Señor, vení pronto, porque tantas cosas están pasando malas, tantas cosas que no nos gustan. Pero también gracias porque nos das esa posibilidad de ser peregrinos en esta tierra y en el mientras tanto que andamos. Queremos tener esa comunión con vos. La oración es algo natural. Hay veces forzamos a hablar con Dios. Oh, Santísimo Dios y Padre. Y está bien que lo tratemos de esa manera a Dios. Pero también necesitamos tener esa comunión íntima, de relación con Él, donde podamos acercarnos como hijos y hablar, papá, papito, como decía el Señor Jesús, Abba Padre, papito, acá estoy, quiero que me escuches. Por lo tanto dice, sed sobrios y velad, ¿no es cierto?, en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La realidad es que dice muchos pecados, no todos. ¿Tenemos que andar en amor? Claro que sí. Porque Dios es amor y Él nos dice que nosotros tenemos que amarle a Él, y el amar a Él también se va a ver reflejado en amar a los hermanos, sabiendo que muchas veces vamos a tener un montón de inconvenientes y problemas y va a haber pecado en la iglesia y va a haber dificultades unos con otros, pero dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados, muchos. ¿Por qué? Porque vos podés perdonar a los hermanos y es una noticia que tenemos que vivir. Perdonar a aquellos que nos hacen mal. Claro que cuesta, no es fácil, pero hay que estar dispuesto a perdonar. Y ese amor, dice, cubrirá multitud, no todos, pero muchos pecados. La realidad es que esto te hace acordar, ¿te acordás en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios para tapar los pecados. Y se tapaban muchos pecados, pero ni bien salías de ahí volvías a cometer pecados. Y el amor cubre esos pecados
en un tiempo, pero si uno sigue cometiendo esos pecados, y es muy difícil, porque no se aparta del pecado. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también nos dice que tenemos que confesar y apartarnos del pecado. El amor de Dios es grande y Dios nos perdonó tanto. Vos y yo también tenemos que perdonar a los hermanos, perdonarnos unos a otros, porque no solamente los otros tienen pecados, yo también tengo pecados. Y muchas veces ofendo y muchas veces lastimo a otros, sin querer o queriendo. Seres queridos, familiares, amigos, hermanos. Muchas veces puede pasar todo esto. Y lo que nos dice el Señor es, si sos un verdadero siervo, una sierva de Dios, tenés que estar dispuesto a amar a las personas, inclusive a aquellos que te hacen daño, inclusive a aquellos que te han estafado en el negocio, en la empresa, donde estés. Hay que saber perdonar. ¿Hay retribución? Sí, la retribución va a venir de parte de Dios. Muchas veces no viene de parte de los hombres, pero Dios te va a dar esa recompensa. Así que teniendo en cuenta esto, uno tiene que tener un servicio urgente a predicar el Evangelio. Uno tiene que tener una exigencia en cuanto a ser sobrios, equilibrados, una responsabilidad. Fíjate que dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Hay una responsabilidad. Dios te dio capacidades, Dios te dio dones, talentos. Y Él lo que te dice, a cada uno le voy a pedir cuenta. ¿De qué? De todas las cosas. Del hecho de predicar el Evangelio, del hecho de andar correctamente, equilibradamente, del hecho de amar a los hermanos, no solamente a Dios, a los hermanos. Y cuando vemos esto, Él nos da una clara visión de decirnos, yo voy a tener un encuentro cara a cara con vos. A veces pensamos y decimos, cuando nos encontremos delante de Dios y Dios va a ver todo lo que hicimos. Él ya lo sabe. Él sabe todas las cosas que hiciste malas y buenas. Él conoce tu interior y Él quiere perdonar todas las cosas que hiciste mal. Para perdonarte vos tenés que confesar, yo tengo que confesar. Decirle a Dios lo que hice mal y decirle no lo vuelvo a hacer. Y de esa manera Dios te perdona. Este encuentro es personal. Cada uno, como dice el versículo 10. Y dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Mira, Dios te dio un don, una capacidad, un talento. Y muchas veces tu don y capacidad, talento que Dios te dio no lo vemos en la iglesia en ejercicio. Siempre escuchamos hablar a los pastores, siempre escuchamos hablar a algunos hermanos, los que vemos están trabajando son los mismos y la iglesia está compuesta por un montón de hermanos y hermanas. ¿Y dónde están los dones y capacidades que Dios te dio? ¿Sabes qué? Dios te va un día a enfrentar cara a cara y te va a decir, yo te di este don y esta capacidad. ¿Y vos qué hiciste con eso que dio? Señor, yo sabía que eras un hombre justo, malo, perverso en cuanto a esto, como dice el pasaje de la Biblia, ¿le vas a decir eso a Dios? No, Dios es bueno y en su amor incondicional te dio un regalo ¿para qué? Para que lo ministres, como dice acá, a los otros. Tu don, tu capacidad, tu talento tiene que ser para edificación, para bendición de otros. Y a veces no lo estás haciendo. La iglesia no está teniendo los dones en ejercicio por hermanas y hermanos que no están haciendo lo que tienen que hacer. Están mirando. Qué fácil es mirar y criticar. Mirá, estamos yendo mal, no se está haciendo esto, no se visita a los hermanos, mirá, no se tiene en cuenta esto, mirá. Es facilísimo criticar a todos los hermanos y hermanas. Pero Dios te está diciendo, mira, yo te di una capacidad que no es adquirida naturalmente. Es algo que yo te di, que yo especialmente te lo di a vos.
te di un don, una capacidad de tener misericordia, de repartir, de presidir, hay un montón de dones. Y muchas veces en la iglesia seguimos con las mismas tareas. Qué desafío para vos y para mí es poner al servicio de los hermanos el don que Dios te dio. Ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mira, acá te está diciendo que la gracia de Dios es como un abanico. Y hay un montón de colores, una gama de cosas que Dios te está mostrando. Y te dice, vos sos administrador, pero hay algo que es tuyo. De todo esto, esto es tuyo. Y lo tenés que administrar. Para administrar, Dios te da un ejemplo muy claro. Que cuando Él te da un talento, Él quiere que lo multipliques. Si Dios te dio un don es para que vos puedas bendecir a otros y de esa manera que tu don también pueda tener un resultado productivo. Dios va a hacer la obra por medio del Espíritu Santo, pero vos tenés que poner de lo tuyo, tu esfuerzo, tu empeño y poner al servicio de los hermanos el don que Dios te dio. Dice el versículo 11 y ya estamos terminando. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Mira, si tenés que decir algo en la iglesia, si tenés que enseñar la palabra de Dios, lo que tenés que hacer es enseñar palabra de Dios. Si tenés que dar un consejo a un hermano, el mejor consejo que le podés dar es palabra de Dios. Si tenés que exhortar a un hermano o hermana en algún momento, lo mejor que podés hacer es exhortar con palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en todo lugar y en todo momento, para todas las cosas, porque Dios es el que va manejando todo en tu vida y en el sistema. El sistema mundo está manejado por Satanás, pero un día ese sistema va a volver nuevamente a los pies de Jesucristo. Y Él va a ser el Señor, el Rey de Reyes, que va a gobernar sobre toda la tierra. Eso va a acontecer. Pero hoy la realidad es que Satanás tiene dominio sobre todo esto. Y lo que te dice Dios es, vos andá de acuerdo a las palabras de Dios y hacé de acuerdo a lo que Él te dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si querés ministrar, un ministro tiene que transmitir y enseñar lo que la palabra de Dios dice, con poder. Y ese poder va a venir exclusivamente de Dios, de su palabra, por medio del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de todo eso. Dice ese mismo versículo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Dios tiene que ser glorificado en todo. Si verdaderamente querés ser un siervo de Dios, todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Él. Sabes, hay muchas veces pasa que en la iglesia vemos hermanos que hacen muchas cosas para querer aparentar, para hacerlo porque quieren hacerse notar, o canto bien o dirijo bien y hacemos todo ese movimiento y todo un montón de cosas que uno dice, oh, mirá cómo toca, qué lindo, y uno ve todo ese. Y la realidad que todo eso, lo que nosotros tenemos que ver es la gloria para quién es. ¿Estamos dando la gloria al instrumento o al músico que toca el instrumento y que lo toca muy bien? ¿O le estamos dando la gloria a Dios en todo lo que estamos haciendo para alabar y glorificarle? Todo. Estamos limpiando para que los hermanos nos vean y digan, ¡ay, qué brilloso que quedó el piso! La verdad,
este hermano o hermana limpió el piso y qué bien que quedó. La verdad hay que felicitar al hermano. O lo estamos haciendo para glorificar a Dios. El templo donde Dios se va a congregar con nosotros, porque nosotros nos juntamos para buscar de su presencia y Él viene a estar con nosotros. ¿Es para glorificarle a Él? ¿O es para glorificar al hermano o hermana que limpió, que pintó, que puso las luces, que puso esto, aquello? Todo tiene que ser para glorificarle a Él. ¿Estás trabajando vos para glorificarle a Él? ¿Estoy trabajando yo para darle la gloria a Él en todo? Esta es la iglesia, su iglesia. La iglesia de Cristo comprada con su sangre. Y hay que reconocer la obra de Jesucristo, glorificando al Padre por medio de Él. Dice, glorificando por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios merece todo el honor. Jesucristo es el que merece también la gloria por todo lo que hizo en favor de cada uno de nosotros. Termino. Cuando hacemos el repaso final del versículo 1 al 7, Pedro nos está diciendo, fíjate lo que hizo Jesucristo en tu vida. Mirá tu pasado. Deja eso, todo lo malo que hiciste. Empezá a vivir una vida de santidad que honre a Dios, mirándole a Él. Y servile, anda en su voluntad. Mira, todos aquellos que eran tus amigos, que se burlaron de vos, tienen oportunidad o tuvieron oportunidad. Escucharon el mensaje, como dice el versículo 6. Dios les dio oportunidad. Pero si no lo quisieron aceptar, allá ellos. Vos hiciste lo que tenías que hacer, creer en Jesucristo. Del versículo 7 te está diciendo, de ahí en más. Date cuenta de la urgencia que tiene que vos y yo prediquemos, porque Cristo viene pronto. Está cerca. Y en ese estar cerca, Él te exige que vivas una vida sobria, de oración, que vivas una vida en la cual puedas testificar el amor de Dios para con los hermanos, demostrándolo. Pero te dice también que si no haces esto, vos y yo vamos a tener un encuentro cara a cara con Él en algún momento. Y Él te va a decir, te di tantas cosas para ayudarte a cumplir lo que yo quería y no lo hiciste. Te di dones, capacidades. Y en ese encuentro cara a cara con Él, vas a poder decir, Señor, gracias porque pude hacer lo que vos me dijiste que haga. Y puedo alabarte. Y puedo glorificarte. O le vas a tener que decir, Señor, perdóname de nuevo, porque no hice nada. Qué desafío en este domingo, para que puedas reflexionar y hacer caso a lo que el Padre te está pidiendo. Que vivas una vida que le honre a Él en todo. Terminamos. El Señor te bendiga. Que te bendiga como un hijo de Él. Hoy en el Día del Padre, qué mejor que tener un Padre feliz. ¿Y eso cómo se consigue? Con hijos que honren al Padre en todo. Dios quiera que vos y yo honramos a Dios en todo. Que Él sea glorificado porque se merece la gloria y la honra. Que el Señor te bendiga, que nos bendiga como iglesia y que si tenemos que cambiar algo, lo podamos hacer para andar en su voluntad y en sus caminos. Dios te bendiga, Dios bendiga a la iglesia y que nos podamos volver a ver pronto en este tiempo ahora que tenemos de pandemia. Bueno, si Dios quiere ya pronto van a levantar y vamos a poder volver a juntarnos para poder alabar y glorificar al Señor en todo. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima reunión. Feliz Día al Padre, disfruten en familia y el Señor nos esté acompañando en todo este día y siempre. Amén.